Eran las 11 de la noche en un tranquilo barrio de Madrid, y mi única compañía era el zumbido de lavavajillas y un vaso medio vacío de vino. Me había quedado dormido en el sofá viendo un partido repetido del Real Madrid cuando un ruido seco me despertó. Era un golpe sordo, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Me levanté de un salto, todavía medio dormido, y caminé hacia el origen del sonido. Mi casa es lo suficientemente grande como para que un ruido como ese pueda venir de cualquier parte, pero el silencio que lo siguió me puso los pelos de punta. Al llegar al despacho, vi que la ventana estaba abierta de par en par, algo extraño considerando que nunca la dejamos así. El despacho es mi pequeño refugio, una pared llena de libros, un escritorio de madera antigua que heredé de mi abuelo, y un par de sillas de cuero que Laura siempre dijo que eran incómodas. Pero esa noche, lo que más llamó mi atención fue algo que no estaba en su sitio, el cuadro que cuelga sobre el escritorio estaba torcido, y los papeles que siempre dejo apilados con cuidado estaban esparcidos por el suelo. Sin embargo, lo que realmente hizo que mi corazón se acelerara fue la pequeña mancha de barro en el marco de la ventana. No era mi hijo, David, quien estaba profundamente dormido arriba, y ciertamente no era Laura, quien había salido temprano a cenar con unas amigas, según me dijo. No quise encender la luz, así que tomé el primer objeto contundente que encontré, una lámpara de escritorio de metal pesado, y avancé con cuidado. Me agaché para mirar bajo el escritorio, detrás de las sillas, pero no había nadie. Entonces, vi algo que no esperaba, una carpeta negra, claramente fuera de lugar, descansando justo debajo de la ventana. Abrí la carpeta, con la lámpara aún en la otra mano, y lo primero que vi fue una serie de fotografías. Me costó un momento entender lo que estaba viendo, pero cuando lo hice, mi corazón se detuvo. Era Laura, claramente reconocible, en una serie de imágenes tomadas en un restaurante que no conocía. Pero no estaba sola. La acompañaba un hombre de unos 40 y pocos años, bien vestido, que tenía su mano cómodamente sobre su pierna. En otra foto, estaban saliendo del restaurante, demasiado cerca para ser simples amigos. Lo más perturbador no era solo lo que veía, sino la obvia intención detrás de esas imágenes. No eran fotos tomadas por casualidad, alguien las había seguido y documentado. En la última foto, los vi entrar juntos en un edificio que reconocí de inmediato, un pequeño hotel boutique cerca del centro. Me quedé allí, paralizado, mientras la lámpara temblaba en mi mano. ¿Quién había dejado esas fotos en mi casa? ¿Cómo sabía esa persona cómo entrar? Pero la pregunta más devastadora de todas era, ¿qué demonios hacía Laura con ese hombre? La carpeta negra pesaba más de lo que debería. No porque fuera particularmente gruesa, sino porque con cada página que pasaba, sentía que mi vida, tal como la conocía, se desmoronaba. Regresé al sofá con las fotos en las manos, incapaz de dejar de mirarlas. Todo estaba allí, Laura, sonriendo con esa risa que me enamoró hace años, inclinándose hacia ese tipo en una conversación demasiado íntima. No era el tipo de sonrisa que reservaba para sus amigas o colegas. Era distinta. Esa sonrisa era mía, o al menos debería haberlo sido. La última foto, la que los mostraba entrando juntos al hotel, no era explícita, pero el mensaje era claro. Nadie necesita un guión para entender qué pasa cuando dos adultos entran a un hotel por la noche. Me sentí como un idiota. No podía recordar la última vez que habíamos salido juntos a un restaurante. Últimamente, nuestras noches se limitaban a cenas rápidas, en las que ella estaba demasiado ocupada con su teléfono como para sostener una conversación. Me paré de golpe, incapaz de quedarme quieto. Caminé hacia la cocina, abrí el refrigerador y tomé una cerveza. No era el tipo de hombre que bebía mucho, pero necesitaba algo para calmar los nervios. La lata fría se sentía extraña en mi mano. Solo había una pregunta dando vueltas en mi cabeza: ¿quién había dejado esa carpeta aquí?
Laura no sabía que yo estaría en casa esa noche. Le había dicho que tenía una reunión en el trabajo que probablemente se extendería hasta tarde. Había planeado regresar a medianoche, pero las cosas se adelantaron y decidí volver antes para sorprenderla. Jamás imaginé que la sorpresa sería para mí. La carpeta era nueva, sin marcas que delataran su origen. Ninguna nota, ningún mensaje. Solo las fotos. Revisé cada imagen buscando un detalle, algo que me diera una pista. Pero no había nada. Fui a la ventana del despacho y miré hacia afuera. Todo estaba tranquilo. No había rastros en el jardín, nada que indicara que alguien había estado allí hace tan solo unos minutos. Cerré la ventana con fuerza y aseguré el pestillo. Me senté en el escritorio con las fotos extendidas frente a mí. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, pero no había claridad en mi mente, solo un caos de pensamientos. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Era la primera vez, o era algo habitual? Laura siempre había sido tan reservada con sus cosas que nunca me di cuenta de nada. Entonces, recordé algo. La semana pasada, Laura mencionó que tendría una cena de trabajo. Dijo que era con un cliente importante y que no podía faltar. Esa noche llegó a casa tarde, oliendo a perfume más fuerte de lo normal, uno que no era suyo. Cuando le pregunté cómo había ido, solo dijo bien y se fue directamente a la ducha. Había otras cosas también. Momentos que parecían insignificantes en su momento pero que ahora encajaban en un patrón. Sus risas ahogadas al leer mensajes en su teléfono, las llamadas que respondía a escondidas, siempre bajando la voz. Una vez le pregunté de qué se trataba, y su respuesta fue un simple, es trabajo, cariño, no te preocupes. No pude evitar preguntarme si esto era algo reciente o si llevaba años ocurriendo y yo había estado demasiado ocupado, demasiado ciego, para darme cuenta. Quise llamarla en ese momento, pero me detuve. ¿Qué le diría? ¿Qué estaba haciendo cenando con otro hombre? ¿Qué hacía entrando a un hotel con él? Si era capaz de mentirme a la cara todos estos meses, también sería capaz de inventarse una excusa. Necesitaba algo más que confrontarla. Saqué mi teléfono y comencé a buscar en las fotos recientes de Laura en redes sociales. Las pocas que había eran normales, imágenes de nuestro hijo jugando al fútbol, fotos de la familia en alguna cena. Nada sospechoso. Pero eso no significaba nada. Entonces tuve una idea. Mi vecino, Javier, trabajaba en seguridad privada. Una vez me mencionó que tenían acceso a un software que podía localizar matrículas de vehículos a través de cámaras de tráfico. No era exactamente legal, pero él siempre lo hacía parecer como algo rutinario. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje corto. Javier, necesito un favor. ¿Tienes tiempo para hablar? Minutos después, mi teléfono vibró. Claro, ¿qué pasa? Le conté una versión reducida de lo que estaba pasando, omitiendo los detalles de la carpeta. No era algo que pudiera explicar por mensaje. Le dije que quería rastrear dónde había estado Laura esa noche. Acordamos encontrarnos al día siguiente. Cuando colgué, volví a mirar las fotos. Era surrealista. Nunca pensé que estaría en esta situación, pero aquí estaba, planeando cómo descubrir la verdad sobre mi esposa. Las horas pasaron lentamente. Cada sonido en la casa me ponía los nervios de punta. Finalmente, escuché el ruido de las llaves en la puerta principal. Laura había llegado. Hola, cariño, dijo desde la entrada. Su voz era tranquila, como si todo estuviera normal. Hola, respondí, tratando de mantenerme neutral. Me forcé a sonreír cuando entró al salón. ¿Qué tal tu día? Preguntó mientras dejaba su bolso en la mesa. Largo, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo fue la cena? Bien,
nada emocionante, respondió mientras se dirigía a la cocina. La observé mientras servía agua y se apoyaba en el mostrador. Parecía tan tranquila, tan normal. Me pregunté cuánta práctica le habría tomado mentir con tanta naturalidad. No dije nada más. No esa noche. No podía confiar en mi reacción si lo hacía. Solo sabía una cosa, mañana sabría la verdad. El siguiente día amaneció con una tensión difícil de describir. Laura se levantó temprano, como siempre, y se movía por la casa con su rutina habitual, preparando el desayuno para David y ayudándolo a organizar su mochila para la escuela. Yo, en cambio, no podía concentrarme en nada. Las fotos de la noche anterior seguían frescas en mi mente, y cada gesto suyo, cada palabra, me sonaba ensayada, como si todo fuera parte de un espectáculo que llevaba años representando. A las 8 de la mañana, David salió para tomar el autobús escolar y Laura se quedó en la cocina, hojeando una revista mientras tomaba su café. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir posponiendo la conversación. Había acordado reunirme con Javier a mediodía, pero no podía esperar tanto. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Laura, ¿puedes venir al salón? Necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la calma. Ella levantó la mirada, un poco sorprendida por mi tono, pero no dijo nada. Caminó hasta el salón y se sentó en el sofá, dejando la taza en la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. No sabía cómo empezar. La carpeta negra estaba escondida en mi oficina, pero no quería mostrarle las fotos de inmediato. Quería darle una oportunidad para decir la verdad. Anoche, mientras dormías, escuché un ruido en el despacho. Cuando fui a ver qué pasaba, encontré algo extraño. Frunció el ceño. ¿Algo extraño? Una carpeta. Con fotos tuyas. Su reacción fue inmediata, aunque intentó disimularlo. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal y su respiración cambió. Era sutil, pero yo la conocía lo suficiente para notar que estaba nerviosa. ¿Fotos mías? ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de sonar incrédula. Tuyas, Laura. De anoche, en un restaurante. Y de un hotel. La habitación se llenó de un silencio opresivo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, un sonido que nunca había notado hasta ese momento. Laura evitaba mi mirada, fijándose en cualquier cosa menos en mí. ¿Quién te dejó esas fotos?, preguntó finalmente, su voz más baja de lo habitual. No lo sé. Pero eso no es lo importante ahora, ¿verdad? Quiero que me expliques qué hacías con ese hombre. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Seguía sin mirarme. No es lo que parece, dijo finalmente. Esa frase me hizo hervir la sangre. Si había algo que odiaba era esa respuesta típica, como si no tuviera ojos para interpretar lo que veía. Entonces, ¿qué es? Explícamelo, porque no entiendo qué puede justificar que entres a un hotel con otro hombre. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que no pude identificar, ¿miedo? ¿Vergüenza? ¿Culpa? Es un compañero de trabajo. Salimos a cenar porque necesitábamos discutir un proyecto, y luego él insistió en acompañarme al hotel para hablar más en privado. Pero no pasó nada, Carlos. Te lo juro. Quise reírme. De verdad quise hacerlo, porque la absurda simplicidad de su excusa era casi insultante. Pero no me reí. En lugar de eso, sentí como la ira se acumulaba dentro de mí. ¿Hablar en privado? ¿En un hotel? ¿En serio esperas que me trague eso, Laura?, dije, mi voz subiendo sin querer. No grites, por favor. David podría escuchar. No me hables de David.
espeté, señalándola con el dedo. Mi tono la hizo retroceder un poco, pero no me importó. Esto no es sobre David. Es sobre ti, sobre lo que has estado haciendo a mis espaldas. Ella permaneció en silencio, jugando con sus manos como si no supiera qué hacer. Carlos, no fue nada serio. Fue un error. Algo que no debería haber pasado. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunté, ignorando sus intentos de justificarlo. No respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y, finalmente, dijo, unos meses. Unos meses. Esas dos palabras me golpearon como un mazazo. Pensar que mientras yo vivía mi vida, confiando en ella, cuidando de nuestra familia, ella llevaba meses traicionándome, riéndose en mi cara cada vez que salía por esa puerta con la excusa de trabajo. ¿Lo amas? Pregunté. Mi voz era apenas un susurro ahora, pero cada palabra estaba cargada de veneno. No. Claro que no. ¿Y qué es entonces? ¿Diversión? ¿Algo para pasar el rato? Fue un error, Carlos. No sé qué más decirte. Me quedé mirándola por un largo momento, tratando de procesar lo que acababa de admitir. Finalmente, me levanté del sofá y me dirigí al despacho. Regresé con la carpeta negra y la dejé caer frente a ella. Mira las fotos. Mira lo que hiciste. Ella las tomó con manos temblorosas, hojeándolas rápidamente antes de dejar la carpeta a un lado. ¿Qué quieres que haga, Carlos? Ya te dije que lo siento. Quiero que te vayas, dije finalmente. Se quedó paralizada. ¿Qué? Lo que oíste. Llama a quien quieras, pero no quiero que pases otra noche bajo este techo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me importó. Había pasado la noche entera luchando con mis propios sentimientos y ya no quedaba espacio para la compasión. Carlos, por favor. Tenemos a David. No puedes hacer esto. Tú lo hiciste primero. Se quedó allí, inmóvil, mientras yo me dirigía a la puerta. Tenía que salir de la casa antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Sabía que esto era solo el comienzo. Las decisiones difíciles estaban por venir, pero en ese momento, solo quería un respiro, un momento para pensar. Porque una cosa era clara, la vida que conocía había terminado. Salir de casa aquella mañana me dejó con una sensación extraña, una mezcla de rabia contenida y la claridad fría de alguien que ya no tiene nada que perder. Me dirigí al bar de siempre, donde sabía que a esa hora no habría nadie más que los camareros y el olor a café recién hecho. Pedí un café solo, aunque ni siquiera estaba seguro de poder tragármelo. Tenía que pensar con calma, pero mi mente no dejaba de girar en círculos. Laura no solo había destruido nuestra relación, sino que lo había hecho con una indiferencia que me hervía la sangre. Fue un error, había dicho. No. No era un error. Un error es olvidarse de comprar leche, no planificar citas clandestinas durante meses. Mientras removía el café, mi teléfono vibró. Era Javier, mi vecino, el de seguridad. Me había citado en un aparcamiento cerca de su oficina para revisar las cámaras de tráfico y ver si podíamos localizar al tipo con el que Laura había estado. Llegué 10 minutos antes de la hora pactada, más por ansiedad que por puntualidad. Javier me recibió con una sonrisa profesional, aunque noté un destello de curiosidad en sus ojos. No le di demasiados detalles, solo que necesitaba confirmar un par de cosas sobre un coche. Lo suficiente para que supiera que no estaba jugando. Dime la matrícula, me dijo mientras encendía el ordenador portátil que llevaba consigo. No la tengo. Pero es un sedán negro, probablemente un BMW, y estuvo estacionado anoche cerca del Hotel Oriente, sobre las 10 de la noche. Javier no hizo preguntas. Introdujo los datos en el sistema y comenzó a revisar las imágenes de las cámaras cercanas.
Después de varios minutos de silencio incómodo, detuvo el video. Ahí lo tienes. ¿Es ese? Preguntó, señalando la pantalla. Un BMW negro. La imagen era borrosa, pero era suficiente. Pude ver que el hombre al volante era el mismo de las fotos de la carpeta. ¿Puedes rastrearlo? Le pregunté. Javier asintió, tecleando con rapidez. Después de unos minutos, consiguió un nombre, Álvaro Hernández. No era un nombre que reconociera, pero eso no significaba nada. ¿Quieres más información? Preguntó Javier, mirándome con algo de cautela. Todo lo que puedas encontrar. Me entregó una copia impresa con los datos básicos, dirección, número de matrícula, incluso el lugar donde trabajaba. Álvaro Hernández era directivo en una empresa de importación. Una búsqueda rápida en Google reveló más detalles. Tenía 42 años, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Volví a casa con la impresión de que acababa de abrir una puerta que quizá no debía cruzar. Pero ya era demasiado tarde para detenerme. Laura no estaba en casa cuando llegué, lo cual era perfecto. Necesitaba tiempo para planificar mi próximo movimiento. Me encerré en el despacho con la carpeta negra y los datos de Álvaro. Cada detalle de su vida me resultaba repugnante. No solo había invadido mi matrimonio, sino que además vivía su propia mentira, pretendiendo ser un hombre de familia mientras se revolcaba con mi esposa. Pasé el resto del día investigando más sobre él. Encontré sus perfiles en redes sociales, fotos de sus vacaciones con su familia e incluso la dirección de su oficina. Cuanto más averiguaba, más claro tenía lo que quería hacer. Esa noche, cuando Laura regresó, la confronté nuevamente. Pero esta vez, mi tono era diferente. Más frío, más calculador. Sé quién es, le dije directamente. Laura se detuvo en seco, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿De qué estás hablando? Álvaro Hernández. Tu amante. Trabaja en una empresa de importación, está casado y tiene 2 hijos. ¿Quieres que siga? Ella no respondió, pero el pánico en sus ojos me lo confirmó todo. Quiero que te vayas, dije de nuevo, esta vez con más firmeza. No me importa a dónde, pero quiero que empaques tus cosas y salgas de aquí. Carlos, por favor. ¿Por favor? Por favor, ¿qué? ¿Perdonarte? ¿Hacer como que nada pasó? No. Esto se acabó, Laura. Ella lloró, pero no me conmovió. Estaba demasiado cansado para sentir algo más que desprecio. Mientras ella recogía algunas cosas, yo escribí un correo. Era para su empresa, pero no estaba dirigido a ella. Adjunté las fotos que tenía y un breve mensaje explicando que una de sus empleadas había usado reuniones de trabajo como excusa para tener una aventura con un directivo de otra empresa. Sabía que esto probablemente dañaría su carrera, pero ya no me importaba. Si ella había decidido tirar nuestra familia por la borda, yo no iba a quedarme mirando cómo se escapaba sin consecuencias. Después de enviar el correo, me dirigí al baño y cerré la puerta. Necesitaba un momento para respirar, para procesar lo que acababa de hacer. Sabía que las cosas solo empeorarían de aquí en adelante, pero al menos tenía la satisfacción de haber tomado el control de la situación. Cuando salí, Laura estaba parada en la sala con una maleta pequeña a su lado. No tienes que hacer esto, dijo, entre lágrimas. Ya lo hice. La vi salir por la puerta sin decir nada más. No sentí alivio, ni tristeza, solo una extraña calma, como si finalmente hubiera tomado la decisión correcta. Pero todavía quedaba una última parte de mi plan, Álvaro. Él también tendría que pagar por lo que hizo. Después de que Laura se marchara esa noche, el silencio en la casa se sintió diferente. No era el tipo de silencio que traía paz, sino uno cargado de tensión, como si la casa misma estuviera esperando el próximo movimiento.
Me quedé mirando el techo durante horas, sin poder dormir. A las 3 de la mañana, tomé mi teléfono y abrí de nuevo los datos de Álvaro Hernández. Había decidido que, si bien Laura había traicionado mi confianza, este hombre también debía enfrentar las consecuencias de su parte en esta traición. No era solo una cuestión de venganza, aunque sería fácil justificarlo así. Se trataba de enviar un mensaje claro: si decides arruinar la vida de alguien, debes estar preparado para pagar el precio. La primera parada fue su oficina. Sabía que era un riesgo, pero no tenía nada que perder. A las 7 de la mañana, estaba frente al edificio de vidrio donde trabajaba. Me aseguré de que nadie me siguiera y, con la carpeta negra en mano, entré al vestíbulo. «Buenos días, ¿puedo ayudarte?», me dijo una recepcionista con voz monótona. «Sí, busco a Álvaro Hernández. Tengo algo urgente que entregarle». «¿Tiene una cita?». «No, pero asegúrate de que reciba esto. Es muy importante». Le entregué un sobre con las fotos y una nota corta que decía: «Tu familia merece saber quién eres realmente. Si no lo haces tú, lo haré yo». Salí antes de que pudiera hacer más preguntas. Mi siguiente parada fue su casa. Sabía que esta era la jugada más arriesgada, pero no me importaba. Su dirección estaba en los documentos que Javier me había proporcionado. Era una casa grande en las afueras, con un jardín perfectamente cuidado. Estacioné el coche a una distancia prudente y observé. Después de unos minutos, vi salir a su esposa, aparentemente para llevar a sus hijos a la escuela. Esperé hasta que el coche desapareció en la calle y me acerqué a la puerta principal. Dejé otro sobre en el buzón, este con más fotos y un mensaje similar, dirigido a su esposa. De vuelta a casa, me sentí extraño. Había hecho todo lo que me propuse, pero no me sentía mejor. La verdad es que nada de esto cambiaría lo que Laura me había hecho. Solo era una forma de nivelar el terreno, de asegurarme de que nadie más se fuera sin consecuencias. Esa tarde, Laura llamó. Su nombre en el identificador de llamadas me hizo detenerme por un momento, pero respondí. «¿Qué quieres?», pregunté con frialdad. «Necesitamos hablar», dijo, su voz temblando un poco. «No creo que haya nada más que decir». «Por favor, Carlos». «Es importante». Le dije que podía venir a casa esa noche, pero que no pensara en quedarse. A las 8 en punto, tocó la puerta. La dejé entrar sin decir una palabra y la seguí hasta la sala. «¿Qué es lo que quieres?», repetí, mientras ella se sentaba en el sofá. «Quiero arreglar esto». No pude evitar soltar una risa seca. «¿Arreglarlo?». «Laura, lo destrozaste. No hay forma de arreglar esto». Ella parecía luchar con las palabras, como si intentara encontrar algo que pudiera cambiar mi opinión. «Lo siento», dijo finalmente, aunque su voz no tenía la convicción que esperaba. «¿Eso es todo? ¿Lo sientes? ¿Cuánto tiempo llevas con este tipo, Laura?». 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras, de usar nuestras cenas familiares, nuestras rutinas diarias, como una pantalla para esconder su doble vida. «¿Por qué?», pregunté. No porque esperara una respuesta que tuviera sentido, sino porque necesitaba escucharla admitirlo. «No lo sé», respondió, encogiéndose de hombros. Me sentí atrapada. Como si necesitara algo más. «¿Y decidiste destruir nuestra familia por algo más?». Ella no respondió, y el silencio que siguió fue aplastante. Finalmente, habló de nuevo. «¿Qué pasa con David? ¿Qué vamos a decirle?». Eso era lo único que realmente me preocupaba. David no merecía cargar con esto, no merecía ver a su madre como alguien que traicionó a su familia. «Le diré la verdad, pero no todos los detalles. Suficiente para que entienda que esto no fue su culpa».
Laura asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Es esto todo entonces? Preguntó, con una voz casi inaudible. Sí, Laura. Esto es todo. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se giró. Espero que algún día puedas perdonarme. La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. No respondí. Simplemente cerré la puerta detrás de ella. Esa noche, hablé con David. No fue fácil, pero intenté ser lo más honesto posible sin cargarlo con más de lo necesario. Le dije que su madre y yo ya no podíamos estar juntos, pero que ambos lo queríamos más que nada. Mientras lo consolaba, me di cuenta de algo, aunque mi vida había cambiado para siempre, había una nueva etapa esperándome. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera de Laura. Se trataba de empezar de nuevo, de construir algo mejor para mí y para mi hijo. El día después de la conversación final con Laura, me desperté temprano, pero no porque lo quisiera. Era como si mi cuerpo estuviera en estado de alerta constante, incapaz de relajarse. Me quedé en la cama unos minutos, mirando al techo, pensando en lo que vendría. David dormía en su habitación, probablemente agotado después de nuestra charla. Hablar con él fue más difícil de lo que imaginé, pero al menos pude dejarle claro que nada de esto era culpa suya. Le prometí que, pase lo que pase, siempre tendría un hogar con su padre. Me levanté, fui a la cocina y preparé un café. Miré por la ventana hacia el jardín, ese espacio que habíamos cuidado juntos como familia, y no pude evitar sentir el peso de todo lo que habíamos perdido. Laura no estaba, y aunque la casa se sentía extrañamente vacía, también había una especie de alivio. Ya no había más mentiras, ni excusas. Solo quedaba enfrentar la realidad. La primera llamada del día fue de Javier. ¿Qué pasó? Me preguntó directamente. Le conté lo básico, Laura se había ido, y había confrontado a Álvaro con las pruebas. Javier no era el tipo de persona que pedía detalles innecesarios, pero podía notar su tono de aprobación. Buena suerte con todo, Carlos, dijo antes de colgar. Luego, era momento de hacer algo más difícil, llamar a mis padres. Siempre habían sido un apoyo incondicional para mí, y sabía que entenderían, pero era distinto decirles que mi matrimonio había terminado. Mi madre lloró. Mi padre, como siempre, fue más práctico, diciéndome que tenía que centrarme en David y dejar que Laura enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Pasaron varios días antes de que las consecuencias del enfrentamiento con Álvaro comenzaran a surgir. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en el despacho, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Quién habla? Contesté. Soy Irene Hernández, la esposa de Álvaro. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero agradecerte por lo que hiciste. Por enviarme esas fotos. No sabía qué responder. No esperaba gratitud, solo quería que Álvaro sintiera al menos una parte de la humillación que yo había soportado. ¿Qué piensas hacer ahora? Pregunté finalmente. Estoy pidiendo el divorcio. No puedo seguir con alguien así. Asentí, aunque sabía que no podía verla. No había satisfacción en saber que su familia también estaba rota, pero tampoco podía sentir culpa. Álvaro eligió este camino, igual que Laura. Las semanas que siguieron fueron complicadas. El papeleo del divorcio era abrumador, pero me aseguré de que Laura y yo acordáramos lo mejor para David. No discutimos demasiado, quizás ambos sabíamos que ya no quedaba energía para pelear. Ella aceptó un acuerdo justo, y decidimos que él pasaría la mayoría del tiempo conmigo. Mi rutina comenzó a cambiar. Cada día era un esfuerzo consciente por establecer una nueva normalidad para David y para mí. Volvimos a nuestras actividades habituales, como los entrenamientos de fútbol de los sábados y las noches de pizza los viernes.
Esos pequeños momentos, aunque simples, me recordaban por qué valía la pena seguir adelante. Una tarde, después de recoger a David de la escuela, decidí llevarlo al retiro. Caminamos por los senderos, hablando de cosas triviales, sus amigos, sus clases, el próximo torneo de fútbol. Parecía feliz, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Mientras él jugaba cerca de un estanque, me senté en un banco y revisé mis pensamientos. Laura seguía siendo parte de nuestras vidas, pero ahora desde una distancia controlada. Sus visitas a David eran regulares, y aunque nunca hablábamos más de lo necesario, manteníamos las cosas civilizadas. Un día, mientras ella recogía a David para llevarlo al cine, me detuvo antes de salir. Carlos, quería decirte algo, dijo, vacilante. ¿Qué pasa? Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero estoy trabajando en mí misma. Estoy viendo a alguien que me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. La miré durante unos segundos, tratando de decidir si me importaba lo suficiente para responder. Eso está bien, Laura. Espero que lo consigas. No había más que decir. Ella asintió, pareciendo aliviada, y se fue con David. Por primera vez en meses, sentí que algo dentro de mí se asentaba. No era perdón, al menos no todavía, pero era una aceptación de que la vida seguiría adelante, con o sin ella. Pasaron los meses, y lentamente comencé a reconstruirme. Me inscribí en un gimnasio, retomé un curso de diseño arquitectónico que había dejado pendiente, e incluso consideré adoptar un perro para hacerle compañía a David. La casa ya no se sentía tan vacía. ¿Aprendí algo de todo esto? Supongo que sí. Aprendí que incluso las cosas que creemos inquebrantables pueden romperse en un instante. Aprendí que las personas que amas pueden traicionarte, pero también que eres capaz de superar más de lo que crees. Un día, mientras caminaba con David hacia el colegio, él me tomó de la mano y me dijo: «Papá, creo que estás más feliz ahora». Me detuve por un momento, sorprendido por su observación. ¿Tú crees? Sí. No sé, pero siento que estamos mejor así. Le sonreí, y en ese momento supe que tenía razón. Tal vez la vida que habíamos planeado no era la que terminaríamos viviendo, pero eso no significaba que no pudiera ser buena. El pasado todavía estaba allí, pero ya no tenía poder sobre mí. Ahora, todo lo que importaba era el presente, y eso era algo que finalmente podía disfrutar.